Bienvenidos todos a un episodio más de Personal Upgrade Academy. Para aquellas personas que están aquí por primera vez, permítame contarles un poquito de qué se trata este espacio. Un espacio para semana a semana conocer a personas de todos los caminos de la vida, conocer sus historias, sus aciertos, sus fracasos, para finalmente conocer y aprender en comunidad en base a historias, que pensamos fielmente que es una de las mejores maneras de aprender. Si tenemos la capacidad de escuchar de manera humilde y con intención a las personas, nos damos cuenta que toda historia tiene alguna lección por dejarnos. Y el día de hoy estoy sumamente emocionado, estamos llegando al episodio 50. Para aquellas personas que ya están en la comunidad con nosotros, saben que iniciamos en el 2019, el tema de la pandemia lo dejamos por un rato, buscamos otro estudio y ya estamos de vuelta, y este año, lo vuelvo y lo digo, estamos en ruta a llegar a los 100 episodios, ese es el objetivo de este año y vamos para eso. Entonces, el día de hoy va a ser un episodio que definitivamente estoy seguro que todos aquí vamos a disfrutar. Y si tuviera que decir de alguna manera u otra, pues por supuesto a estas alturas todavía no saben quién es el invitado que está por acá por acompañarme, pero creo que vamos a estar hablando y creo que la conversación va a tener como dos caras. ¿Y por qué digo dos caras? Porque por un lado, la persona que me acompaña el día de hoy estudió afuera y fue a estudiar artes escénicas y principalmente comenzó a trabajar en el área del stand-up comedy. Pero por el otro lado también, que le conozco y que le sigo y que le he visto en redes, habla de temas un poco, digamos, un poco más serios, se podrían decir así, entre comillas, un poco más serio, que es el tema de salud mental. Y eso me va a interesar conocer mucho en la conversación y que ustedes también conozcan de a dónde sale este interés de quien nos acompaña el día de hoy de hablar de estos temas. Entonces, con una carrera de más de 9 años dedicándose al stand-up comedy por casi ya una década, estudiando afuera, que todo eso lo conoceremos más adelante, el día de hoy, episodio 50, vamos a recibir por acá y por favor acompáñame, Cedric Miró. Bienvenido, hermano. ¿Qué tal, Juan David? ¿Cómo estás? Todo bien, Muchísimas todo gracias bien, por hermano. tenerme por acá. Como no, gracias a ti por aceptar la invitación y por abrirte a compartir con la comunidad de Púa, que como dije al inicio, una comunidad que nos sigue de varios países, muchos jóvenes, también personas adultas y de todo, pero que estamos aquí y las personas siguen regresando semana a semana por las ganas de conocer diferentes historias. Ok, Porque como dije al principio, todos venimos de diferentes historias, todos hemos vivido diferentes experiencias, pero todo el mundo tiene algo por contar sí, y todo el mundo tiene algo por enseñar, ¿no? Entonces, voy a iniciar con algo que siempre me gusta y es como ir poniendo bases, ¿no? ok, Ir construyendo las bases. ok. Entonces, hoy día, como mencioné, tienes casi ya una década, y lo digo así porque en verdad suena, Sí, ¿me sí, sí, entiendes? una década. Wow, no lo había pensado así hasta que lo dijiste. Claro, Wow. es casi una década de estarte dedicando a un craft, que es el craft de la comedia, el stand-up comedy, Ujú. que para aquellas personas que son artistas o que conocen a algún artista, aquellas personas, y digo, aquellas personas que son o conocen de manera íntima a un artista, saben el sacrificio que hay detrás. Sí, Mientras que otras personas lo ven como algo muy superficial, como que es un relajo, sí, un hobby. es un hobby. No, pero de verdad que es un craft, es un arte y se practica. Yo lo puedo hablar por experiencia porque, bueno, me dedico a la magia desde que Claro. tengo 14 años y sé lo que requiere si uno quiere ser bueno en lo Sí, que hace, ¿no? Entonces, pero antes de llegar ahí, que hablemos de a lo que te has dedicado en los últimos años, sí. quiero ir conociendo un poquito a quien nos acompañe y que la comunidad conozca a quien nos acompaña el día de hoy. Cedric, definitivamente que si trabajas en comedia, el sentido del humor o el reírse de las cosas de la vida y de uno mismo, que es tan importante, quiero saber, ¿eso siempre formó parte de tu personalidad? ¿La comedia era algo que tal vez, no sé, de pequeño tenías un tío que era el tío gracioso? O sea, ¿por qué el tema de la comedia? Y antes de eso, conocer un poco al Cedric de pequeño. O sea, ¿cómo eras tú? ¿Eras una persona un poco más tímida, más seria? ¿Siempre tuviste como esa energía que luego la traspasas a lo que haces hoy día en escenarios? Cuéntanos un poquito. Wow, qué pregunta tan interesante. Mira que todo el mundo cuando conoce a un comediante, o la mayoría de las personas cuando conoce a un comediante, siempre piensan de que él tiene que ser bien extrovertido, bien chévere y tal. Y en bastantes casos es lo contrario. Y Ujú, yo la mayoría de mi vida fui lo contrario. Yo era bastante como retraído, ¿sabes? Como bastante privado. No me gusta hablar como que mucho con las personas y tal. Era difícil de abrirme y tal. Entonces, es interesante que vayas a la niñez porque casualmente en la niñez era cuando a mí no me gustaba hablar mucho con la gente, no era muy sociable para nada. Y entonces yo creo que por muchos problemas por los que estaba pasando en mi vida en ese tiempo, ya dígase en mi casa o para hacer amigos y todo eso, yo recurrí realmente a la comedia, era como un escape. Entonces, ujú. ponte, a mí siempre me decían como el payaso del salón, por decirlo así. Y era porque de verdad era el payaso del salón, pero más que nada era porque
para salirme de mis problemas o escaparme, siempre tenía como que alguna salida graciosa o algo que decir, nada más para que la gente se pudiera reír y como que aliviar tensiones. Creo que más que nada por eso era que lo hacía. Porque como veía tantos problemas alrededor mío, siempre lo hacía como que, un comentario gracioso hace que la gente se ría y ya como que baja la tensión y como que todo se ve como que más pacífico. Entonces empecé a acostumbrarme a usar esas salidas como que cómicas o graciosas para que todo fuera más relajado y tal. Y lo hacía bastante en el salón de clases cuando el profesor regañaba, que era el peor momento cuando él regañaba. Entonces yo salía con un chiste y se ponía más bravo. Entonces era como que lo contrario un poquito en el salón de clases. Pero así fue como inicié realmente como tirando eso, como que comentarios poco a poco y la gente diciéndome que, hey, tú eres bien gracioso y tal. Y así fue como empecé a hacer amigos por primera vez. Era realmente por ese tipo de comentarios. A través de la Exacto, risa, de la comedia, de exactamente. alivianar tal vez tensiones que como dijiste, y creo que es importante y creo que eso lo forja a uno como persona y su carácter y su forma de ver el mundo y Sí, demás. Tipo, así, o sea, y así como lo cuentas, pues, no sé, en tu momento de niñez o de adolescencia o cuando eras más pequeño, habían ciertas tensiones en casa o cosas que uno pasa como en cualquier otro lugar y tú sí, recurriste a la comedia como un tipo de escape. sí, como un escape. Que, Sí. que me llama mucho la atención que lo digas porque me leí el libro de de Kevin Hart, Ajá, es buenísimo. el que se llama... Eh, You Can eh, Make This Up, creo que es. ajá, ajá. Ajá, You Can Make This Up. ajá. O creo que ese es el nombre de su stand-up. No sé, pero el libro que él sacó, me lo leí y él menciona eso mismo. Y él dice, yo viví ciertas cosas en mi vida que eran tan locas y tan incomprensibles que me di cuenta que la mejor manera de aliviarme y de aliviar a aquellas personas o tratar de aliviar a aquellas personas que me rodeaban era riéndome. Sí, 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 Era correcto. con ese, ese descarga de Correcto, esa tensión descarga. que traía la comedia. Sí, Entonces, eh, comienzas a, digamos, tal vez sin pensar dedicarte a la comedia más adelante ni nada, pero comienzas a darte cuenta que tienes esa capacidad de eh, ser como witty, sí, tener salida, exacto. decir comentarios que a la Sí, gente tal vez, ¿sabes?, causen risa o alivien tensiones en ciertos momentos. Y esto, cuando te comienzas a dar cuenta y mencionas que originalmente no eras una persona muy extrovertida ujú, y a través de la comedia o de que la gente te decía que eras gracioso o que hacías cosas así, comenzaste a vincularte más o a hacer amistades y demás. Para yo entender, una vez que tú haces esto, esto es algo que entonces se queda contigo el resto de tu adolescencia y durante la escuela, o sea, como que siempre entonces te gustó portar como esa figura o esa idea de que quiero hacer reír a la gente. Wow, mira, interesante la manera en que lo pones porque diría que no, y realmente porque yo lo hacía, pero lo hacía subconscientemente, entonces no tenía ese awareness real de esto me está causando este efecto. O sea, ahorita lo miro en retrospectiva y digo, claro, así fue como me fui abriendo caminos y haciendo amistades y tal, y así siendo más extrovertido. Pero en ese momento no lo sabía, en ese momento nomás lo hacía y sabía que me hacía sentir mejor y a los demás también, entonces lo seguía haciendo. Pero a mí el primer camino con el que sí me identifiqué realmente fue la actuación. Y Mm, recuerdo todavía el momento, eso fue en quinto grado. Y en quinto grado fue la actuación porque recuerdo nos pusieron una tarea que era sobre leer un libro y explicar en resumen y yo era muy malo haciendo resúmenes y siempre me retacaba y siempre peleaba con la maestra y era un problema. Y una vez ella me dijo a mí específicamente, ¿sabes qué, Cedric? Agarra y lo que tú leíste, hazlo de cualquier manera. ¿Quieres interpretarlo? Interprétalo aquí. Busca 4 o 5 del salón, interprétalo. Y yo dije que, ¿por qué no? Déjame tratar de esta manera así medio chiflado, loca. Yo no sabía ni que se llama actuación ni nada por el estilo. Entonces le encargué papeles a las personas, nos aparecimos un par de líneas, lo hicimos. Y cuando lo hice, enfrente del salón y vi a la gente aplaudiendo y decían como que, entendí, claro. Y por primera vez pude transmitir la información que recibí de una manera apropiada o buena para mí. Fue como que, hey, esto está bastante cool, me gustaría seguir haciéndolo el resto de mi vida. Y ahí fue donde se me metió como el primer chip fue ese de la actuación, que sí fue como que me duró toda mi adolescencia, como que empecé a buscar el teatro, clases y demás. ok, dijiste dos cosas ahí que me llamaron bastante la atención y quiero agarrarlos para seguir por esa línea. Lo primero dijiste que lo que me funciona a mí, porque claramente no era el caso, digamos, o el común de párense al frente, hagan una interpretación y Claro, cuéntenos. claro. Generalmente es hagan el resumen y tal. Pero creo que es muy valioso y tal vez con esta anécdota que estás contando te diste cuenta a temprana edad y creo que eso es sumamente, es un tema de self-awareness Ujú. y hace un par de episodios estaba hablando justamente de eso, donde decía como que, y estábamos hablando de educación en ese momento, y decíamos como que "Ey, no hay una sola forma de educarte. Correcto, sí. Hay Ajá. montones de formas de Sí, educarte. ¿Qué te sí, funciona a ti? ¿Estar en un salón sí, de clases o tener un mentor? ¿O claro, leerte un libro? ¿O ir a una claro. conferencia? O sea,
y asimismo con las formas en las que uno se expresa. ¿Qué te Sí. funciona mejor? ¿Eres mejor Ah, escribiendo? claro, 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 ¿Eres claro. mejor interpretando? Sí, ¿Eres mejor hablando? ¿Eres sí, mejor, sabes, sí, pintando, rimando, lo que sea? Entonces, tú te diste cuenta y te gustó ese feeling de que a través de una interpretación, una actuación, que en ese sí. momento no nos pongamos técnicos de que estabas actuando, sino que Claro, claro, era así. querías hablar y Sí, contarlo y sí. tener diferentes personajes. Entonces te diste cuenta que tal vez esa era una forma que a ti te funcionaba para Ujú. expresarte Correcto, sí, sí, sí. y que esa capacidad de expresarte obviamente conecta y ayuda a desarrollar el resto de las cosas como ser un poco más extrovertido, Sí, las relaciones que haces con otras personas, porque es tu capacidad de, sí, ¿sabes? Te encontraste ahí. Eso por un primer punto, y esto es bastante temprano. Esa memoria la traes a quinto grado, que quinto exacto. grado uno tiene, no sé, 9 años, Sí, creo, 9, 10 años por ahí, sí, 9 o 10 años, ¿verdad? Entonces, ahí te das cuenta y te llama la atención esto de interpretar y luego, o sea, ¿qué haces con eso? Tipo, o sea, para entender, ¿te llama la atención, te gusta y quieres buscar cosas de actuación? ¿Vas, le dices a tus papás, te metes en cosas o simplemente no hiciste nada con eso y años más tarde te reencontraste con temas de actuación? O sea, ¿qué pasó ahí que comenzó a forjar como esas ganas de lo que eres hoy día como artista, de expresarte, de estar en una tarima, de actuar, ¿sabes? Claro, bueno, quiero que sepas que yo esto no lo recordaba, esto me lo recordó mi papá hace un par de años que lo hablamos, nos sentamos y lo hablamos bastante y él me lo puso en perspectiva y yo la verdad es que me puse bastante intenso, según sus palabras, con el tema, o sea, súper intenso después de esto. Me decía, yo no recordaba esto para nada, que yo agarraba el periódico y encontré una sección que anunciaba obras de teatro en ese entonces, o sea, no había ni Instagram, ni Twitter, ni mucho menos nada de redes sociales, entonces yo buscaba las obras de teatro y entonces las subrayaba y cuando él llegaba del trabajo le decía que papá, quiero ir a esa obra. Y entonces él decía como Ah, que, wow. y él como que una obra de teatro, él nunca iba al teatro, mi mamá tampoco, entonces dije sí, por favor, dice, me ponía intenso y mi papá como que, bueno, me tocaría al teatro con el niño para llevarlo, entonces me Ok. llevaba, dice que cuando salía la siguiente semana dije, papá, esta, y así me iba, ahora esta, y entonces siempre le iba diciendo, y después también recuerdo en esos tiempos empezaron a hacer, esto ya fue tipo un poquito más tarde, como cuando ya está en primer año o menos, quizás sexto grado, hicieron un programa de televisión panameño, fue uno de los primeros, y recuerdo que yo vi el programa y el comercial le dije, papá, necesito que me lleves al programa ese. Y mi papá decía, ¿qué significa que te lleve al programa ese? Eso es una novela, y era la primera novela que hacía en Panamá. Entonces yo decía, bueno, yo necesito ver dónde la filman todo, y él tuvo que averiguar quién trabajaba ahí, conocía a una amiga de él que trabajaba ahí, entonces la llamó, me llevó al set Al y set. O al sea, esta es mismo la set. primera vez que ves un set. Exactamente, yo Ok. era un niño y recuerdo que estaban todos ahí, estaba Agustín Clemán, estaba actuando ahí y Ajá. Agustín Clemán me recibió muy bien y me vio y me dijo, hola, como que, ¿qué necesitas? Yo como que quiero ver todo. Y después me cuenta Agustín Clemán, años después cuando nos reconocimos otra vez, que yo llegué y dice que yo miraba las cámaras y las tocaba y esto qué hace y la luz y esto también y esto por qué aquí y esto como no sé qué y preguntaba de todo y esto todos los actores como que, ¿qué le pasa a este niño? O sea, porque está como que tan interesado cuando ellos ya están como que, lo que estamos haciendo es trabajo, pero yo sí estaba como súper ilusionado. O sea, como te digo, yo me puse muy intenso por muchos años sobre este tema. Ok, entonces nace, al nivel que lo comentas, es como algo definitivamente a base de curiosidad te fascinó acerca Sí, del tema de actuación, sí. del teatro, de las cámaras. Eh, y quiero comentar, muchas personas no han tenido esa experiencia. Tú claramente sí, porque lo estás Ujú. comentando. Yo también he tenido esa experiencia personalmente porque he trabajado en tele por muchos Sí, años, he estado en series, en películas, etcétera. Cuando llegas a un set, de una forma u otra es como un lugar como medio surreal. sí, sí, sí. Porque hay, y yo lo he vivido en rodajes que se acaban a las 3 4 de la mañana, Ajá, ajá. pero igualmente la gente que está ahí, es como que, ¿quién se va de su oficina a las 3 4 de la mañana? Exactamente, y lo veo como algo Nadie, normal, nadie. nadie, nadie se va de su oficina a las 3 4 Exacto. de la mañana. Pero esta gente en los sets a las 3 4 de la mañana está going at it. Sí, Entonces, hay como un elemento como aquellas personas que están en esta industria, que trabajan en un set, que trabajan en la industria creativa, hay mucha como pasión detrás. sí, 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 sí. Tienes que tener Entonces, una pasión tipo obsesión. exacto. Entonces, eso se nota Sí, y eso se vive. Entonces, tal vez si tú estabas fascinado por el tema a temprana edad, llegaste a un set, lo viste de pequeño, eso seguramente te terminó de enganchar todavía más, como que sí, hay tantas cosas moviéndose, hay tantas cosas pasando que como tú dices, cuando ya tienes tiempo trabajando como Agustín, que ha trabajado en la industria por muchísimos sí. años, etcétera, ya es trabajo, pues, ¿sabes? Sí, 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 Ya es es un trabajo, trabajo sí. y ya es trabajo y estás ahí y es todo mucho más normal. Pero cuando uno llega por primera vez y ve un set y ve las cámaras y ve todo y ves las luces, las grúas, etcétera,
llama mucho la Es atención. muy loco, sí, 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 es muy Llama, loco. llama mucho la atención. Y es como súper, por eso digo que es como súper Surreal, surreal sí, lo tener esa es. experiencia. Entonces, eh, vamos siguiendo, conociendo como de dónde nació todo, cómo se diste. Y después sé, porque he visto que tú luego sales de la escuela y te vas a Nueva York, ¿no? Sí, correcto. Te vas a Nueva Bueno, York, después de la universidad realmente. ok, haces la universidad, Sí, que estudiaste, I guess que algo no en la línea artística antes de irte a Nueva York, sino no sé qué sí. habrás estudiado. Bueno, te puedo contar eso brevemente. De hecho, Claro. yo cuando me gradué de la escuela, yo quería estudiar actuación. Y yo le dije a mis papás, quiero estudiar actuación. Y entonces, clásica, cliché, mis papás dijeron, no, necesito que saques un título y Ujú. estudies algo. Y entonces yo le dije, perfecto. Fuimos a la USMA a inscribirme. Y esto se lo confesé a mis papás hace muy poco tiempo, hace como un año. Fuimos a la USMA y en el salón de admisiones el hombre que estaba ahí residiendo me dice, bueno, ¿y qué carrera es la que te vas a matricular? Y yo le dije, deme un segundo. Salí del salón, llamé a mi mejor amigo y le dije, oye, ¿tú qué vas a estudiar? Y él me dijo, creo que administración de empresa, algo así, porque es como bien genérico. Yo es que, vale, perfecto. Y Voy entonces para cerré esa. exactamente y le dije administración de empresa. Pero con una seguridad que le dije, ah, qué bueno, es una carrera muy buena y tal, como que no me interesa, nada más quiero sacar el título e irme de aquí. Y Ok. entonces mis papás pensaban que yo iba a hacer eso. Y la idea de mi mamá de verdad era que a los 2 años de administración de empresas se me iba a olvidar el tema ya de la actuación por fin. Y entonces iba a sacar mi título, iba a trabajar en la empresa familiar de seguros y tal y todo esto. Pero para nada, o sea, yo seguí con la obsesión ahí a lo callado, ya no era intenso ni nada, ya no decía nada, ya me lo quedaba para mí. Y justamente cuando terminé le dije a mi papá, ahora sí me voy a estudiar actuación, ahí está tu título, me Claro, o voy. sea, hiciste la carrera, Sí, sacaste administración de empresa y qué risa eso que llamaste y que, sí, ¿en sí. cuál es que tú te estás metiendo? Dale, Esa misma. yo me voy a sumar ahí mismo. O sea, por suerte, bueno, no por suerte, porque todas las carreras, por supuesto, que tienen su función y su Claro, claro, la validez, administración me ayudó, pero te sí. pudo haber dicho cualquier Sí, locura, ¿sabes? Te exactamente. pudo haber dicho filosofía, tú Fíjate, que vamos a meternos a vamos, pero filosofía, sin que ¿qué? fuera algo que te apasionara o te Claro, llenara. Y por supuesto que nunca lo digo en el sentido de desmeritar la filosofía, pero si te vas a claro, meter a ese tipo de cosas, porque te apasione, no dije claro, no, no. porque te dijo un amigo y que filosofía y te metiste, ¿no? Entonces, bueno, estudiaste administración de empresas, se acaba y el mosquito que te había picado hace Ajá, muchos años seguía ahí. sí, sí, Entonces, sí, sí tenías las ganas de sí, irte a estudiar. Y lastimosamente, para aquellas personas que trabajan en la industria o, ¿sabes?, en el espacio creativo y demás, hay lugares aquí en Panamá para estudiarlo, pero definitivamente si quieres ir a empaparte ujú, y a tener una inmersión real en el sí, tema, en este caso que lo tuyo era actuación, I sí, guess que fue lo que fuiste a hacer, sí, eh, vale la pena salir, porque hay muy sí, buenas escuelas afuera. sí, Y sí, en sí, tu caso te vas entonces a Nueva York, sí, correcto. que Nueva York, bueno, obviamente uno de los Sí, epicentros de exactamente, la meca del acting, claro. la meca del acting, Sí, un poco más, digamos, la meca del acting más enfocada a teatro. sí, correcto, sí, sí, es muy de teatro. Sí, bueno, Los Porque Ángeles cine es te cine. puedes ir a Los Sí, Ángeles correcto. o a Argentina o a Sí, España, sí, a México, más como telenovelas, etcétera, pero más sí. como actuación para tele, que aquí aprovecho para decir, hay una línea bien trazada entre teatro Oh, sí, 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 sí. Sí, y cámara, ¿no? sí, 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 Actuar para correcto. cámara y actuar Es para muy teatro distinto. son dos mundos. Sí, Son dos totalmente. mundos. Y, Por y mucha gente supuesto, no lo sabe, pero sí, muy, muy distinto. mucha gente no lo sabe y por supuesto que hay quienes hacen salto y son de Ujú, teatro y van a cine y de claro. cine van a teatro, pero son dos mundos totalmente Sí, 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 distintos. sí, sí. Entonces tú te vas a Nueva York y ¿cuál era el propósito de ir a Nueva York? O sea, ¿qué estudiaste? ¿Fuiste a hacer un curso de 6 meses o fuiste a agarrar? O sea, ¿qué pasa cuando te vas a Nueva York? Yo cogí un curso de un año en actuación para cine y televisión y entonces mi idea era ver de ahí hacia dónde partía entonces, o sea, qué pasaba con esto. Ujú. Esa fue mi idea, yo fui a New York Film Academy, Súper, fue... súper brutal en YFA. Sí, 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 Yo averigüé ahí, de ¿De hecho, verdad? para tratar de estudiar allá, Ah, mira tú, sí, fue una sí, en experiencia el muy... YFA, sí. Porque lo bueno era que era un intensive, entonces yo entraba a la academia a las 8 de la mañana y estaba saliendo a las 9 de la noche la mayoría de los días. Y los fines de semana grabábamos cortometrajes, o sea, no había descanso, por el año entero nunca hubo descanso del todo. Claro. Entonces fue bastante buena la experiencia. O sea, es una inversión total en Exactamente, el total. craft, que es lo Tú que uno estás todo el necesita. tiempo actuando, exactamente, todo el tiempo hablando de actuación, todo el tiempo. Y entonces pasa algo bastante funny que casualmente ayer lo estaba comentando con alguien, y es que termina mi año y mi mamá me llama como para planear mi regreso y me dice, oye, entonces tu vuelo, ¿cuándo lo ponemos? Tu tiquete de regreso, ¿cuándo lo ponemos? ¿En una semana, 2 semanas, tal? O sea, ¿qué hacemos? Y entonces ahí fue donde me dio, yo le dije, mamá, yo creo que me quedo aquí
un rato más. De hecho, yo averigüé sin decirle nada, pero ahí tienen el OPT, que es como una práctica profesional de un Exacto. año, que te da permiso para quedarte en Estados Unidos un año. Yo les averigüé, quiero quedarme el año entero. Y mi mamá, casi a modo de celebración, dice, ah, pero es que no tienes plata y yo no te voy a mandar más plata. O sea Ajá. que ya se acabó el camino, o sea, esta Te discusión se regresas. acabó, te regresas. Y entonces, cinco de su piedra también cerré con ella. Y luego lo que hice fue que yo tenía mi carro aquí en Panamá, no lo había usado por un año, entonces Ok. lo vendí. Y entonces ya después fue el anuncio de, bueno, acabo de vender mi carro, así que parece que tengo plata de vuelta. Me dieron unos $7,000 por el carro y dije, bueno, con esto me toca mudarme a una casa más barata, buscar un trabajito por ahí. Tuve muchos trabajos Ok, para ok. seguir actuando, pero me quedé entonces, así fue como extendí mi estadía en Nueva York. Claro, y esa experiencia tal vez ya es una experiencia un poco más del mundo real que la academia. La academia, Sí, tomaste los claro. intensivos que tienen un valor enorme, Sí, obviamente, sí, la sí. cantidad de información que uno aprende ahí, el estar constantemente in your craft, ¿sabes? Practicando, aprendiendo la parte técnica, la parte teórica Sí. y la parte práctica. Pero entonces, luego ese año, te quedas allá en buen panameño de tus dos. Exacto. Te quedas allá Sí, con ganas realmente de quedarte, sí. haces lo del carro y demás. Y para yo entender, y de verdad que, aparte de para todas las personas que están escuchando, a mí me llama muchísimo la atención porque en verdad mi vida cogió otro rumbo, pero Ok. siempre, o sea, yo he estado fascinado con la actuación desde chiquito, comencé a actuar de muy chiquito, vengo de una familia donde mi abuela fue actriz de teatro, hizo Wow. más de 50 Qué obras. cool. Mi bisabuela era poeta y escritora, mi mamá también le fascinaba la actuación y el canto y la Es una familia de música. artistas. Entonces, eso como que ha venido bajando generación tras generación, entonces siempre me llamó la atención. Y Bueno, tú y también, yo nos conocimos en un curso de actuación, de hecho. Sí. exactamente, hace, no Ya sé, 2, 3 años, sí, ¿no? sí podrá Más, ser, sí, sí. sí, sí. Em, entonces siempre estuvo como un tema que siempre me llamó la atención. Y de hecho, por mucho tiempo, mi plan era irme a Los Ángeles a Stella Adler. Ah, wow, Que buenísimo. Stella Buenísimo Adler este es ladder, como claro. full film. Lo mío Sí, siempre fue film, sí. siempre me llamó mucho la atención La cámara, sí. estar frente a cámara y la producción. Y bueno, de hecho trabajé de eso por 4 años, etcétera. Ujú, Entonces, me gustaría que nos cuentes como un poquito como esa experiencia de quedarse allá por un año y ujú. como dijiste, trabajando en lo que pudieras y Right. donde pudieras para estar pursuing an acting career que es, para aquellas personas que no saben, es mucho casting, Sí, mucho casting. muchísimo casting, Sí, muy pocas llamadas de esos muy castings, pocas llamadas. muy pocas, eso es Right. parte del day to day de Sí, quien persigue este sí. sueño o este, Rejection. sí, rejection es 101. Sí, Vas a ir a 1000 castings, te van a llamar de dos. sí, así es. And take it like a champ. Exactamente. Porque eso es lo que es. Sí, y de los dos, si acaso te vuelven a llamar el callback para uno y Eh, después ya nada. exacto. Sí. Entonces, eso es lo que es. Entonces, dos preguntas aquí. ¿Cómo es como esa experiencia? ¿Cómo era, no sé, háblame tal vez de cómo era un día tuyo allá cuando ya te quedaste trabajando para Sí. entender cómo hacías, cuáles eran los horarios, cuándo ibas a casting, cómo trabajabas? Y luego te tengo una segunda pregunta sobre esta experiencia que Ok. tuviste. Ok, bueno, comienzo con esa pregunta. It was painful. Fue una experiencia dolorosa, pero muy gratificante. De hecho, todavía lo recuerdo como una de las mejores épocas de mi vida entera. Fue esos años, wow, viviendo como el hustle del día a día. Yo me mudé a Brooklyn con una roommate panameña que era directora, bueno, es directora hasta el día de hoy, Marisabel Burns. Ella fue mi roommate allá y nuestro apartamento. De hecho, mi mamá nunca lo visitó, pero odiaba los cuentos porque ella sabe que uno, el barrio no era muy seguro, era un barrio bastante inseguro. Dos, el apartamento estaba lleno de cucarachas y ratones todo el tiempo. O sea, era vivir con, tú abrías la alacena, para buscar comida, habían cucarachas por todas partes, o sea, era desagradable. La comida que yo estaba comiendo eran sobras todo el tiempo, era lo que yo podía pagar. Trabajé de bartender por mucho tiempo, fue muy doloroso ser bartender, más que nada, no porque por el prestigio ni nada, el trabajo cero, o sea, me gustó de hecho ser bartending, pero el público te trataba muy mal, o sea, los clientes te trataban muy mal, eran bastante difíciles, los horarios eran muy pesados. Después le tuve un respeto mucho más grande a toda la industria de bartenders y Claro. meseros porque es increíble el trabajo que hacen y lo que se tienen que aguantar sobre todo. Eso hice de mesero también, hice de niñero también, hice de nanny, o sea, de una niña de 5 años que cuidé también por bastante tiempo, repartí periódicos, hice de todo un poco, o sea, los trabajos eran difíciles y entonces como te digo, mi horario usual podía ser
una vez yo me fui a ser mesero. Mesero era de catering, o sea, en eventos privados. Entonces Ya, normalmente era en la noche, ya. entonces me iba a hacer catering a las 7 de la noche, podía salir a las 3 4 de la mañana más o menos el evento llegando a mi casa y entonces me tenía que parar más o menos a las 8 de la mañana para yo hacer unos entrenamientos de actuación y entonces salir a buscar casting durante toda la tarde entera a esperar Ya. entonces al trabajo en la noche. Ok. Eso era mi, pero yo estaba casi andando con un few, o sea, yo podía dormir unas 3 4 horas más o menos todos los días, y más cuando tenía 2 gigs del trabajo, y entonces ponte 3 4 casting, era una locura andar por todas partes por Manhattan, Claro. O sea, era hustle. días largos, Sí, pesados, sí. pero Y sin mucho éxito, más que nada, eran largos, pesados y sin mucho que decir como que, lo estoy haciendo por esto, porque obtuve esto. Era, como tú dices, mucho rejection mientras estaba andando. claro, que se entiende, y más en esta industria, que es una industria hiper competitiva. Sí, muy O sea, competitiva. hiper competitiva, de mucho sacrificio. Y bueno, y no en vano están muchas de estas historias de éxito que they break the soil Right. y lo hacen después de 25 años de Sí, sí, estar sí, muchos, correteándolo. muchos. Después, o Sí, sea, hay muchas de esas historias. sí, Entonces, bueno, ahí uno comienza a poner cosas en la balanza, como que me- voy a hacer esto por 20 años buscando ese sacrificio. Hay quienes pegan al año, hay quienes pegan. claro. Entonces, hay de todo, ¿no? Entonces, ahí quiero ir a un segundo tema, que es un tema del cual creo todo el mundo puede sacar digamos, muy buenos aprendizajes de. Ajá. Cuando tú estás en algo así, que esto aplica para todo en la vida, Ujú. ¿cómo tú aprendiste a lidiar con ese rechazo? O sea, con ese de que voy con la esperanza de que me llamen, pero termina siendo que no me llamen. Entonces tengo que salir con buena energía, con la misma disposición y actitud al próximo. Wow, qué buena pregunta, qué buena pregunta, porque no lo aprendí al principio. De hecho, me costó bastante y eso fue lo que empezó a costarme en temas de salud mental. De hecho, al principio, recuerdo una experiencia muy dolorosa que hubo un tiempo que entre trabajos y todo el rejection y buscar no sé qué y no dormir por mucho tiempo, yo descuidé mi salud mental por completo. Digo, yo no tenía ningún awareness de salud mental ni nada de ese tema, ni se hablaba a mis alrededores y terminé teniendo un breakdown, pero fue un breakdown tan fuerte que de hecho yo me acuerdo que estando en mi cama en Brooklyn 2 de la mañana, dije yo necesito salir de aquí porque si no se acaba mi vida y recuerdo que cogí mi computadora, busqué un tiquete aéreo, me quedaban como $300 en mi cuenta de banco, el tiquete costaba $250 para salir de Panamá y salía que sí en 2 horas y dije, aquí está, lo compré y me fui para el aeropuerto y de la nada llegué a Panamá, o sea, y les avisé a mis papás, camino al Estoy aeropuerto, aquí. voy para Panamá y entonces yo llego y cuando ellos fueron los que me dicen que me reciben y yo estaba que no hablaba, o sea, yo no hablaba, yo me monté al carro y no decía ni una palabra y ellos como que, ¿qué le pasó a mi hijo? Y ellos pensaron mucho dejarme volver a Nueva York, de hecho, porque yo estaba bastante mal. Me quedé casi 2 meses con ellos para poder alimentarme bien de vuelta, comer, o sea, dormir, tener una vida como que rutinaria de vuelta otra vez. De hecho, fui al psiquiatra, empecé a ir al psiquiatra de vuelta y entonces ya ahí es cuando les digo, ok, ya me siento listo para regresar a Nueva York. Y entonces me dicen, ahí como que lo pensamos, lo debatimos y dicen, bueno, ve de vuelta, no sé qué, tú quieres, no sé qué y tal. Y recuerdo, yo tenía un trabajo ahí era cuando trabajaba de mesero de catering y cuando volví, obviamente ya me habían despedido. Ellos yo nunca les avisé. Yo tenía un evento al día siguiente y yo no fui, yo me fui para Panamá en vez de ir al Claro, evento. Yo nunca avisé y cuando regresé ya no tenía trabajo, tenía la carta de despido y un cheque ahí en mi correo y fue, ok, bueno, a buscar trabajo otra vez. otra vez, claro. Pero sí, yo no tenía ese awareness y el rejection me costó muchísimo el aceptarlo, pero creo que el después involucrarme con el stand-up comedy fue el que me ayudó a balancear un poquito ese rejection que estaba teniendo en los castings. Fue un poquito de, bueno, esta carrera me da, o mejor dicho, yo me busco las oportunidades en esta carrera y me las doy, porque aquí estoy yo mandando en el escenario y yo soy el que me dirijo, yo soy el que escribo y entonces todo depende más que nada de mi esfuerzo y no de que alguien más vea cuánto valgo, que es lo Exacto. difícil de la actuación. De la actuación, claro, porque estás en las manos de los casting Sí, directors. exactamente. Que normalmente si te rechazan no significa que eres malo ni nada, que eso es lo peor de todo. Nunca vas a saber por qué te están rechazando porque no te lo dicen. Entonces, ahí está un poquito el problema. Simplemente te rechazan porque a veces era, ay, si es que yo estaba buscando mejor a alguien que sea fulo. Y yo no era fulo. Y ya es, pero uno se va Exactamente. pensando como que, ay, es que soy pésimo actor, lo hice pésimo. Y no es así. Al final del día, Exactamente. Hay un tema o sea, como una línea muy delgada en el perfil de quien están buscando. ajá, correcto. Es O muy específico a veces lo que están buscando y tú no eres eso. o sea, That's it. sí, No it's es a tu thin talento. line y si entras ahí,
tienes chance, y si no, desde el minuto cero, desde el segundo cero Sí, que entraste a hacer el casting, nunca ya. tenías chance. Ya O nunca sea, tuviste chance, ya, exactamente. es como si no Sí. hubieras ido. Exactamente, es como si no hubieras Es ido. como si Perfecto. no hubieras Es ido, como si no hubieras ido. literalmente. Correcto, Les correcto. puedes gustar, pudiste haber hecho una buena interpretación, pero no eres el tipo que estaban buscando Claro. y simplemente no estás en la lista, o sea, no estás en Claro, consideración. claro. Y ahora Entonces, que mencionas eso, hay un takeaway que sí me gustaría darle a la gente, que de hecho sí fue algo que aprendí muy importante, que me dijo un profesor, pero no lo entendí hasta que después que me pasó en experiencia propia, y él me dijo, en esta industria nunca le guardes rencor a nadie porque tú no sabes el día de mañana cómo te van a poder ayudar. Recuerdo que él me lo dijo, yo no lo entendí por un momento, pero hubo un momento en entre tantos rejections que yo estaba teniendo que me llaman para una obra de teatro, era de mis primeras en Nueva York, me llaman para una obra de teatro y yo recuerdo que yo no hice casting para esa obra de teatro. Entonces yo pregunto como que, hola, disculpen, ¿por qué yo? ¿De dónde sacan tal? Y ellos me dijeron, ah, tú estuviste por acá hace un año y medio para hacer un proyecto, el cual wow, no te llamamos, pero nos acordamos de lo que hiciste ese día y nos gustó para este proyecto. Y yo me quedé como que, wow, un año y medio después, ellos se acuerdan de, ah, espérate, él hizo esto en el... Y uno se va pensando, ah, es que yo fui malo, no les gusté, no nada, pero no fue eso. O sea, al parecer sí les gusté. Y ahí fue donde entendí un poquito del, claro, no guardes rencor ni nada de estas experiencias, de estos rejections, porque tú no sabes cuándo sí van a decirte, hey, ¿sabes qué? Me gustaste para esta otra cosa. exactamente. Y qué curioso que menciones eso porque hay veces que como esta experiencia te llegas a enterar cuál fue la razón. Como Claro, no estabas en exactamente. perfil, pero para este sí. Exactamente. Y hay tantas otras veces que no te vas Que a no lo sabes enterar del todo. Nunca te llaman. y te queda a tu Sí. interpretación. ¿Qué Sí, valor le correcto. das? No me eligieron porque soy malo, no me eligieron porque no estaba en perfil. O sea, ¿qué uno Sí. le asigna? Y eso obviamente impacta Sí. enormemente el cómo uno se siente, cómo uno se comporta, cómo uno se habla a uno mismo, porque definitivamente, como dije, vas a tener muchos rechazos o muchos nos Sí, sí, en sí. este mundo, Sí. principalmente en el tema de la actuación. Después hablaremos un poco más del tema de stand-up comedy, que es lo que has venido haciendo por muchos años. Pero el tema de la actuación, por ejemplo, lo conozco y entiendo que es así. Sí. Por ejemplo, a mí me pasó una experiencia que yo tuve, que aquí en Panamá vinieron a grabar una serie española Ujú. que se llama En el Corredor de la Muerte, Ah, correcto, sí me acuerdo, sí. donde el principal es este Miguel Sí, Ángel, no Miguel sé, Ángel, el famoso, sí, sí, súper, sí. el español este súper famoso. Y ellos estaban buscando, el casting lo estaba haciendo Ariane Benedetti, Ok, que ella sí, cómo siempre no. apoya y muchas Sí, veces la llaman para cuando vienen estas sí, sí, producciones sí, internacionales, ella sea como su link aquí en sí, Panamá de locations, de actores, etcétera, sí. etcétera. Y ellos estaban buscando un actor para el papel secundario de esa Ok, serie. Eh, y Temi Díaz, con quien hago este podcast, ok, que es brother mío de toda la vida, estaba trabajando con Arián en ese proceso, porque Temi también trabaja en la industria de cine y ok, él estudió en Los Ángeles y todo, y estaba apoyando a Arián ahí. Me dice, Juan David, llégate que hay un casting. claro. Y yo fui e hice el casting. Me mandaron mis líneas antes, me preparé, hice el casting. Y al rato me vuelven y llaman para el callback. Ok, Y me dicen, hey, callback de tal personaje el que hiciste, pan, a Arián le gustó, lo mandó a los productores, a los españoles les gustó, belleza. Fui al callback. Luego de ir al callback, me llaman a un segundo callback. ok. Y yo te dije, oh, Ya estás bueno, casi ahí, a la puerta del horno, o ya, sea. ya, o sea, un segundo callback. Sí, Y yo digo, wow, esto es una mega oportunidad, sí, es una serie de muy buen budget, sí. que posiblemente iba a terminar en Netflix, no terminó en Netflix, terminó en Movistar Plus, Ujú. para el mercado de España. Pero bueno, un super actor principal, no sé qué cosa. Yo me estaba haciendo toda la película en la cabeza, ta, ta, Sí, ta, ta, ta. Y la tercera vez que me siento con ellos, después del segundo callback, me senté con el director. Ya la había llevado a Panamá. Y que un pelado joven que le estaban dando su primera oportunidad de dirigir esta serie. sí, Me senté con él para que me conociera, no sé qué cosa. Y luego de eso pasan un par de días. Yo estoy en ese limbo. No sabía, ya era la tercera claro, vez que me llamaban. Ya me había sentado con el director. Y me llaman y me dicen que no quedé. Y bueno, no quedé. claro. Tiempo después me entero por Temi, que trabajaba en la Ajá, producción, y bueno, me ofrecieron un papel, sí, tenía tres líneas. sí, Tenía tres líneas en el primer episodio, era un policía. Y yo, perfecto, feliz, la experiencia de estar claro, lo hago, sí. ahí, tal, en el set, etcétera. Y luego, a los días, después me entero, Temi contándome que ese papel, el director le dijo a los productores, que son los que ponen la plata, le dijo, Sí, yo quiero a este pelado, a ti. a mí, siendo panameño. Y los productores que ponían la plata le dijeron no,
nos vamos con el español, que es un actor famoso español, Wow, que se ajá, llama Pau Gómez, algo así, que es uno de claro. estos actores famosos que han Sí, salido en series allá. Le dijo, es para el mercado español, necesitamos a un... Sí, lo conocen, sí. obviamente va a tener mucho mayor Sí, va a tener más audiencia, rating, claro. Sí, va a tener más rating, es él. sí. Y entonces me entero que fue meramente por eso. El director quería Wow, que yo fuera el personaje, le wow. gustó mi interpretación, Claro, el talento era bueno, le pero... gustó mi casting, le gustó cómo Sí, lo que creé con el personaje. Y él estaba hablando con los productores para que fuera yo, pero los productores dijeron no hace claro. sentido porque tenemos a este otro Claro, man claro, claro, que claro, se llama claro. Papu o Pau Gómez, una vaina así, español. Y bueno, así quedó. Y en este caso yo me enteré la razón por la cual yo no quedé con esa Claro, oportunidad. claro, claro, claro. Qué lindo que te hayas enterado porque Y sí, o sea, ayuda. y fue bueno en ese caso. Sí. Pero tantas otras veces he ido a proyectos y he tratado de quedar en cosas que no te enteras. Y entonces Y a queda... veces ni te llaman para decirte que no. O sea, No, simplemente ya, se vuelve en no, ti. por supuesto, por supuesto. En este caso me llamaron porque era callback. Claro, exacto. Ahí me enteré que sí. Exacto. Pero realmente si no te llaman, pues sabes que no. Sí. Entonces, en esos momentos en los que no te llaman, es donde uno... Y ojo, ahorita estamos hablando pues de una cosa que tenemos en común y que es algo que a ti Ujú. te ha gustado por muchos años, que yo también he tenido la oportunidad de convivir con o de rodearme de, que es la actuación. Pero piénsalo igual, a una entrevista de trabajo. Ajá, claro, 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 claro. Es Piénsalo una entrevista de igual. trabajo, sí. Correcto. No te llamaron y qué significado le das a eso. Claro, claro, por ¿Qué supuesto. palabras asocias con el hecho de que no te llamaron? ¿Es porque soy malo, porque no estoy capacitado, Claro. porque hay mejor gente que yo, porque tal vez, o sea, hay tantas razones que uno comienza a hacerse películas en la cabeza que a Sí. veces terminan siendo sumamente nocivas. Claro, por supuesto. Importa mucho cómo tú te hablas a ti mismo. Claro, y la perspectiva que tú le das a por qué pasó lo que pasó. Claro, porque al final te lo estás inventando tú. Exactamente, lo estás inventando tú, Ellos sí, no te por llamaron supuesto. para decirte que Por Cedric, supuesto. mira, lo que pasa es que la cagaste. Por supuesto, por supuesto. Nunca, ¿no? Pero uno tiende, creo que por naturaleza, a veces como a darle significados o adelantarse a los temas, Sí. como tenemos el clásico monkey mind que siempre estamos Ah, hablando y etcétera, a sí, veces entonces damos los significados claro, contrarios. claro. Entonces, tú vives estas experiencias en New York, tenías definitivamente días sumamente ajetreados, Sí, locos, en donde estabas de una forma u otra que, a pesar de que estemos hablando de que sí, uno puede darle un buen significado y que no es el perfil, igual, tantos no seguidos sí. pesan. Pesan y Tantos afectan, no sí. seguidos pesan. Entonces, en ese momento se te ocurre la idea de, tal vez lo conectaste con lo de chiquito, que te gustaba el tema de hacer reír, de la comedia, y entonces, ¿en qué momento haces el salto y dices, por primera vez me voy a parar en un escenario a ver cómo es este mundo del stand-up comedy? Bueno, te cuento que esto va a tomar un giro bien interesante por dos razones. Ese cuento de cómo yo empecé a hacer stand-up tiene dos inicios de cuando yo empecé a hacer stand-up. Y te los cuento brevemente. El primero fue en la USMA. Mi primer encuentro con stand-up comedy fue en la USMA antes de yo irme a estudiar actuación. ¿Y por qué Ah, fue? ok. Fue un día que yo estaba saliendo de clases y recuerdo que tenía un evento para el Día de las Madres tenían el encendido del árbol y lo estaban haciendo con las madres, las secretarias, las profesoras de la USMA y tal. Y entonces cuando yo estaba saliendo de clase y me iba para el estacionamiento, estaban todas las profesoras ahí sentadas y las secretarias y tal sentadas esperando a que iniciara el evento. Y había un micrófono ahí puesto. Y entonces yo vi que un amigo mío se estaba yendo, él estaba ya llegando a su carro, no recuerdo ni siquiera el nombre, pero era un amigo de la universidad y entonces ponte que yo se llamara Guillermo, yo cojo el micrófono y para molestarlo digo, Guillermo, ¿para dónde vas? Guillermo, ¿para dónde vas? Y Guillermo se voltea y se me queda viendo y yo le digo, oye, tenemos un evento del Día de las Madres, ven, acércate, ven para acá. Y entonces él se queda como que, ¿qué está pasando? Y yo, ven, te invito al evento del Día de las Madres. Entonces él se acerca y yo empiezo, ¿usted cómo está? Feliz de estar aquí en el Día de las Madres. ¿Y usted tal? Ok, perfecto. Y empecé como a jugar con la gente hasta que al final me cansé, fue como que, bueno, chao, dejé el micrófono y me fui y listo. Yo no supe qué más pasó, pero... Tiempo después, 2 semanas después, había un evento de Navidad en la USMA y ellos tuvieron un maestro de ceremonia toda la vida, que tenía como 25 años siendo un maestro de ceremonia ahí en la USMA, y él se enfermó de la garganta. Y en el momento que se enfermó, el día del evento de Navidad, una secretaria le dijo, oiga, pero ¿por qué no pone a su asistente el otro día a cubrir el evento? Y él dijo, ¿qué asistente? Asistente. Exactamente, ¿qué asistente? Y yo no tengo sino decir, sí, claro que sí, el muchacho este miró en la administración de empresa, él estaba ahí asistiéndolo y él cómo, y me mandaron a llamar a la rectoría, y yo me acuerdo yo asustadísimo, y me dijeron, por lo que hiciste el otro día, nada más me dijeron, vea que te están esperando por lo que hiciste el otro día con el Tú, micrófono. Yo, ya sé. hasta aquí llegó lo de la UMA, de la administración de empresa, todo, y cuando me senté, era él y me dijo, necesito que me cubras en el evento de esta noche. Y yo dije, bueno, venga, vamos a Ok. hacerlo. Yo invento y ahí me puse con el micrófono a jugar con la gente, no sé qué, y a la gente le gustó tanto
que el resto de mi tiempo de la USMA me dejaron también con él como maestro de ceremonia Ok. en todos los eventos. Entonces, así fue como empecé a jugar con el público. Pero aquí viene el segundo giro más interesante aún. En Antito mencionaste algo muy funny y fue que dijiste que nunca te llaman para decirte como que lo hiciste mal o tal o algo por el estilo cuando te hacen un rejection de casting o este tipo de cosas. Sin embargo, a mí me pasó esa experiencia. Ya, vámonos fast forward, cuando yo estaba en Nueva York, yo estaba acting ya haciendo, viviendo de bartender y tal, me contratan para mi primera obra de teatro. La primera obra de teatro de comedia, perdón, era la Ok. que iba a hacer. Entonces yo estaba ensayando, yo me estaba esforzando y todo. Una semana antes de la obra estrenar, un domingo, nunca se me olvida esto, un domingo a las 6 de la tarde, me llega un email del director, ni siquiera me llamó al celular, me manda un email y en el email me dice que estaba fuera del cast. Y que estaba fuera del cast por muchas razones. Me las enumeró 4 razones por No las te cuales creo. estaba fuera. Exactamente, 4 razones. La primera era porque yo no tenía el talento para ser comediante y porque yo había elegido comedia en vez de drama o algo por el estilo. Así me puso la primera. La segunda porque yo era de otro país con un acento bastante malo y porque creía que lo podía hacer, no sé qué. La tercera, que si yo era impuntual y irresponsable. Y la cuarta, no recuerdo, algo era. Y entonces, pero eran párrafos donde Detallados. detallados de lo malo que era. O sea, bien, bien detallado de lo malo que era. Y el final decía, no sé por qué elegiste esta carrera, pero deberías regresarte a tu país para hacer alguna otra cosa. Ese fue Wow. el final del email. Wow. Y entonces el man se dio con el nombre. Yo me quedé como que, ok, creo que me quedé sin trabajo y por todas estas razones que me está dando. Y yo recuerdo que me quedé una semana llorando. Una semana, todas las noches yo lloraba pensando en ese email y empecé a planear ahí sí mi regreso a Panamá. Esto fue más o menos 2002, 2013. Empecé a planear mi regreso a Panamá cuando un amigo allá me dice, Cedric, mira, vi esto en el periódico de un curso de stand-up comedy que terminas haciendo un show, yo siempre te he considerado gracioso, ¿por qué no haces esto? Y él me dijo, sobre todo ahora que no estás en la obra. Y de hecho yo hasta medio retacado le dije, bueno, porque obviamente soy malo para la comedia, como ya me lo dijo un director pesado en Nueva York, y él fue el que me dijo, hey, ¿qué le importa la opinión de ese man? O sea, yo sé que tú eres gracioso, ve y hazlo. Claro. Y efectivamente me metí al curso de stand-up comedy un poco retacado, lo hice. El final fue un show en un club muy famoso, se llama Gotham Comedy Club. Esto fue Claro. 2012. Qué locura. Y cuando lo Qué hice, locura. habían más de 150 personas en la audiencia. Ok. Hice mis primeros 7 minutos y la gente moría de la risa, aplaudía como locos, le pegaba. Y una vez que terminé ese show dije, wow, wait, creo que sí soy bueno aparentemente en esto de hacer stand-up. Y ahí entonces me picó otro mosquito, que fue entonces el stand-up comedy. Ya comprendí, claro, esto que hacía en la USMA era un poquito de stand-up comedy, entonces Ajá. se compara con Esa eso y dije, capacidad de improvisar, exactamente, de de tirar jugar con el temas. público. Sí, entonces dije, esto es lo que voy a hacer ahora por el resto de mi vida. Y entonces ya empecé a balancear las dos. Claro. Ahora, dos cosas. Lo primero es, ¿crees que y esto, y es como sumamente interesante estos cambios repentinos que uno Ujú. no se los espera? O sea, entonces clearly el stand-up comedy no era lo que tú envisionabas en No, New York, ni no, a lo que tú fuiste a New ni York, sabía ni... que era stand-up comedy cuando llegué a Nueva York. No sabía lo que era. Ok, No tenía ok. ni So idea. eso no era el panorama No, de lo que tú querías hacer y de lo que te llamaba exactamente. la atención. Em, pero sin duda, cuando haces el cambio y ahora que lo has hecho por tantos años, te das cuenta y uno se comienza a dar cuenta que todo comienza a formar como parte de un rompecabezas que hace más Ajá, sentido. claro. Esa base actoral, sin duda, Oh, cuando tú estás en un escenario, tú estás performing. O sí, sea, por supuesto, stand-up por comedy o supuesto. actuando en una obra o leyendo una poesía o recitando un lo que sea. Tú estás Sí, performing. estás performing, claro. So, de una forma u otra, eres Cedric Miró cuando estás arriba, Sí, pero estás igual creando personajes, sí, creando por historias. supuesto. Entonces, esa base actoral seguramente te dio confianza al momento Sí, sí, sí. de estar en un escenario. De hecho, yo siempre he sabido, tenido ese awareness de que ese ha sido un advantage que yo tengo sobre mi competencia. No me gusta decir que tengo competencia, realmente no la hay, pero digamos esa palabra para que se entienda. Sobre mi competencia en comedia, yo a veces veo otros comediantes y digo, yo tengo este advantage porque yo sé escribir, yo me esfuerzo escribiendo los chistes, o sea que en joke writing de repente alguno puede ser mejor que yo escribiendo, pero yo digo, pero él no tiene el añadido de que yo puedo actuar en el escenario, La entonces yo puedo interpretación, cambiar de claro. voz, hacer interpretación, mover, yo me muevo mejor en el escenario que muchos otros comediantes, por la mayoría de los comediantes. Porque eso se aprende. Exactamente, eso se aprende. Yo estaba acostumbrado a escribir chistes, pararse y los echan, pero yo sé que yo con mis chistes yo me puedo mover. Y yo decir, yo cuando me muevo para acá suena más gracioso el chiste. Y si yo hago este gesto, la gente va a entenderlo mejor. Entonces yo meto la mezcla de escribir los chistes bien más la actuación.
Claro. O sea, eso es la capacidad de entonces uno comienza a agarrar herramientas que fue Ajá, desarrollando y correcto. terminan complementando aquella cosa Sí, sí, sí. a la que hoy día uno se dedica, ¿no? Sí, y es lindo verlo así en retrospectiva, es como tú dices, es como un rompecabezas armando y tú no tienes ni idea hasta que lo ves para atrás, Claro, un día como hoy. y la actuación, que era lo que iba a ser tu core, terminó siendo una herramienta que completa perfectamente Exactamente. aquella cosa a la que hoy Sí, día te dedicas, ¿no? sí. Entonces, otra cosa que me gustaría entender y me gustaría ir hilando es, cuando tienes esta experiencia en Nueva York, que comentas que claramente hay tantas cosas pasando entre días without end, Ajá. ¿sabes? Sí, Sin dormir mucho. Trabajos, no odd jobs, pero, ¿sabes? sí, Resolviendo. O sea, estabas resolviendo. resolviendo para poder seguir Sí, yendo a castings, etcétera. Y esto comienza a pasarte una factura a seguramente no solamente tu parte mental, sino tu parte física también. sí, sí, Porque sí. el cuerpo es una Uf, representación de tus estados mentales, sí. ¿sabes? Wow, qué lindo ponerlo así, sí. Sí, el cuerpo, bueno, y esto me lo robo de Tony Robbins, no sé si sabes quién Ujú, es, sí, cómo no. que tu cuerpo es la primera herramienta que tienes para alterar tus estados Sí, emocionales, correcto, porque tu cuerpo es lo correcto. que, ¿sabes? Tu cuerpo es lo que mueve la energía. Sí, sí, sí. Entonces, obviamente esto comienza a afectarte física, mentalmente, y entonces yo lo que quiero conocer es, porque lo he visto de una manera, digamos, bastante activa en quién eres tú en el espacio digital, que hoy día uno no siempre tiene la capacidad o de, ¿sabes? Nos conocimos en ese curso de Ujú. actuación, pero no es que nos vemos todos los viernes para echar cuentos. Claro, claro, nos vemos más Pero que nada en Instagram y nos sí, sí, vemos sí, más en que nada en los stories, espacios sí, digitales, en sí, lo que tú haces, en lo que sí. subes, a lo que te dedicas, etcétera, etcétera. Pero sí veo que hay un compuesto fuerte de hablar y tratar de dar espacio dentro de lo que tú tienes en tu presencia digital Ujú. al tema de salud mental. Ah, sí, sí. Entonces, me gustaría entender, aparte de por esa experiencia que tuviste, ¿por qué crees que vale la pena seguir hablando de estos temas? O sea, Mm, ¿qué fue lo que a ti te hizo darte cuenta como que, "Ey, en verdad, haberme tomado una pausa, haberme atendido con un psicólogo, sí, de verdad me volvió a traer como a mi centro, sí, ¿sabes? sí, Que, sí, que sí, te da sí. ganas de compartirlo, como para que la gente sepa que, at least from my scope, esto es real, a mí me pasó y sé el valor que tiene, Ajá, ajá, ¿sabes? ajá, claro, claro. Wow, qué lindo, qué linda oportunidad para uno poder abrirse y ponerse vulnerable. Me encanta eso. Y te la respondo específicamente fue, o lo que estoy intentando hacer hoy en día es ser lo que yo no tuve de niño. Alguna vez escuché esa frase hace muchos años, de hecho la vi como en un quote puesta en un tablero que decía eso, intenta ser la persona que tú querías tener cuando estabas creciendo en tu vida. Ujú. Entonces eso es lo que yo estoy tratando de ser para los demás, como que ellos tengan a alguien que yo no tuve en mi vida, porque la primera vez que yo tuve un roce con salud mental fue hecho en Panamá. Entrando a la universidad, yo entré a una obra de teatro a la vez y recuerdo que mi horario era igual de pesado que en Nueva York en ese tiempo. Yo iba para la universidad de creo que 7 de la mañana a 1 de la tarde. Estaba trabajando con mi papá también en seguros. Entonces a la 1 de la tarde yo salía de una vez a trabajar cosas con mi papá. Después tenía un curso de seguros que era de 4 a 7 para sacar mi licencia de seguros. Y después iba al ensayo de la obra, terminaba como a las 9 de la noche. Entonces mis días eran casi de 6 de la mañana que me paraba hasta las 10, 11 de la noche que me acostaba going sin parar normalmente. Ok. Y lo que terminó pasando Un burnout, fue o que sea, exactamente uno tuve se, un se burn, quema, sí. exactamente, me quemé, fracasé en lo de los seguros, fracasé durísimo y apenas fracasé, tuve un breakdown mental, el más fuerte que he tenido en mi vida entera hasta el momento. De hecho, quedé en el hospital y en el hospital es donde mi papá me presenta entonces a un psiquiatra que él conoce hace mucho tiempo y él me dice, empieza a atenderte conmigo. Y recuerdo que yo estaba en el hospital y lo que no sabían ellos era que eso fue un lunes, que yo quedé en el hospital y el martes yo tenía el ensayo general para la obra y el miércoles arrancamos. Wow. Y supuestamente me iban a dejar en el hospital por 3 días. Y yo el martes en la mañana dije, yo me voy, yo tengo obra, lo siento mucho, me voy, me comprometo a esto del psiquiatra y tal, pero yo me voy, yo tengo obra. Y yo llegué directo del hospital y ellos no sabían, yo me cambié del hospital y fui directo a la obra a tener el ensayo general, llegué, lo hice, hice la obra y ahí fue donde me fue bien. Entonces, pero ¿qué pasa? En ese tiempo yo no sabía lo que me estaba pasando. Cuando yo empecé a hablar con mi psiquiatra, yo no tenía idea que todas las cosas, los problemas que yo estaba viendo alrededor mío entre familia, amigos y todas estas cosas me afectaban de tal manera, más el trabajo, la universidad, todo esto afectaba bastante. Entonces yo decía, espérate, ¿por qué nadie nunca me dijo esto? O sea, ¿por qué nunca no encontré ni en internet ni nada en ese momento artistas o algo que estuvieran hablando de, hey, me pasó esto, pero esto es salud mental, psiquiatra, nunca escuché a alguien hablando de eso hasta que mi papá me dice esto, pero porque tuve el breakdown, entonces mi papá me Claro. dice, ah, mira, Que existen los psiquiatras. al final, a veces todo lo que hace falta, y eso es algo que bueno, lo he escuchado
de otras personas y ha resonado muy bien conmigo es como que si tienes la oportunidad de, ¿sabes? De levantar a alguien con un gesto, Ujú. con una acción, con palabras, como que hazlo porque tú nunca, nunca sabes el impacto que puede tener Ah, una de sí. esas acciones. Claro, 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 Como claro. porque uno no Sí, conoce realmente lo que está viviendo la otra persona, al sí, menos que sea una persona cercana, pero hay claro, tantas claro. personas que uno conoce superficialmente o por ahí Sí. que no sabes y hay veces que eso pequeño que tú compartiste, ponte y que hablaste o que dijiste, mira, a mí me sucedió esto y está bien, o Sí, sí, sea, sí, sí, por y está supuesto, es bien, o normal. sea, es algo normal, Sí. eso puede tener un impacto sumamente profundo en las personas, pero uno a veces no lo dimensiona, ¿sabes? Claro, 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 por Entonces, supuesto. entonces abrirse a hablar de estos temas Sí, sin tabú, sin miedo, sí. sin pensar de que, ah, chuzo, pero entonces Cedric va a un o sea, ¿sabes? Como que Sí, sin sí, ese sí, sí, miedo sí. Sí, le estás dando la oportunidad a otra gente que se sí. vincule y se sienta como que, ah, bueno, esto pasa y me puede estar pasando a mí y está bien. Claro, que es lo más lindo que he tenido, es el feedback más lindo que yo he tenido ha sido exactamente ese, que después de empezar a hablarlo tanto en stories, yo sé de gente que se me alejó mucho, de hecho, porque empecé a hablar de esto. Yo estoy clarito de mucha gente que decía, ah, espérate, este man, y lo tildan como, ah, este man debe estar loco para estar hablando de esto, es muy emotional. Me dicen mucho que soy muy emotional, entonces se alejan. Pero sin embargo, vale la pena porque tengo tantas otras personas que me han escrito por DM sin conocerme, oye, yo estaba pasando por exactamente lo mismo y no tenía idea qué era. Gracias. Oye, disculpa, ¿tienes el número de algún psicólogo, algún psiquiatra? Y así le voy recomendando. Y he conocido tanta gente hablando a través de salud mental que me dicen exactamente eso. Yo no sabía lo que era hasta que tú lo pusiste en palabras en tu story y sabía que te pasaba a ti, entonces ya me hizo sentir conectado Claro, con alguien. y como tú dijiste, uno nunca, por eso digo, uno nunca sabe el efecto profundo que pueden tener. Lo acabas de decir, desconocidos. O Ajá, sea, exactamente. De que uno no tiene ni idea, no, exacto. no que somos mejores amigos y nos Sí, sentamos y que, "Hey, mira, Cedric, que esto y no, desconocidos, que sí, te sí, sí. escucharon y sintieron algo que les hizo sentir como que, hey, no estoy solo. Claro, esa es Es una sí, experiencia compartida, no estoy solo. es una Sí, experiencia un poco más global, universal, porque a sí. veces cuando uno está en esos momentos en su vida, que independientemente de quién seas, de a dónde vengas, todos tenemos problemas. Sí, por supuesto, claro, Todos tenemos todos. Sí, problemas y los problemas son bastante de percepción. sí, Entonces, sí. si bien es cierto, hay problemas que pueden ser un poco más graves que otros, Ujú. la percepción de este problema de acá puede tener la misma intensidad que este de acá. Exactamente, sí, por supuesto, por supuesto. Entonces, ese tema de percepción y de tener problemas, como que tener la habilidad o tener la capacidad de escuchar a otra persona, Sí, lo normaliza un poco más. Y eso creo que le da mucha, uno, valentía a la gente, lo otro, como que sentirse que, como le dije, no está solo. sí, Y eso es sí, algo sí. sumamente valioso. Entonces, por estos temas y estas experiencias que tuviste, entonces aprovechas para también, dentro de lo que haces, compartir esto, ¿sabes? En tu día a día, Sí, 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 sí. en las conversaciones. O sea, has incluido esto como las cosas que te gustaría mantenerte hablando de, porque, Por, porque lo has vivido. por supuesto, y de hecho no, de hecho lo hago hasta en mi stand-up. Mi stand-up es un stand-up que toda la vida va a tener un mensaje. Yo nunca escribo un chiste por decir, ah, esto es gracioso. En that's it. No. Mi stand-up siempre tiene mensajes. De hecho, una cosa muy linda que me gustó de anoche tuvimos un show en Costa del Este. Tuve el primero de regreso después de año y dos Wow, qué meses cool, de qué stand-up cool. lleno completo. Me encantó. Y cuando estábamos hablando en el grupo de comediantes, hay un comediante que no está en el grupo que se está quejando de que, de que es que él no pudo, la gente no se rió porque él habló de tal tema que era delicado. Y entonces uno de los otros comediantes le dijo, brother, Cedric habló de depresión, de ataques de pánico y eso, y tú me vas a decir que el tema era delicado cuando él habló de eso y la gente se rió de eso. Entonces me gustó que él lo viera de esa manera porque de eso se trata mi stand-up. O sea, mi stand-up es como tú le dijiste en antes, hacerle sentir a la gente que no están solos. Entonces, mi stand-up, yo hablo bien libremente de, ah, sí, el otro día sufrí depresión, o el otro día me puse a llorar por un ataque de pánico, y me burlo de eso, pero me burlo en el sentido de que la gente no lo vean como un chiste, sino que vean como que, ah, a mí también me pasa exactamente eso, y está bien, si él se está riendo de que a él le pasa, entonces está bien que me pase a mí Claro, también. y de que te estás riendo, que te pasa y de que de una manera has podido superar el hecho de que te pase. Exactamente, que estoy aquí con todo y que me pasa todo eso que me está pasando y ahora lo veo de esta manera, por supuesto. Yo todos los problemas siempre los traigo al escenario, los hablo y entonces le doy la vuelta para que todos nos podamos reír juntos de, wow, mira tú, a mí me pasa esto y yo ni siquiera sabía que eso era normal. Claro, y de que, pues eso también da, ¿cómo se llama? Da como vistas a
si esta persona tuvo este problema y tiene la capacidad de reírse de, entonces tal vez no es tan serio como yo lo estoy considerando. Exactamente, Porque, porque, exactamente. porque uno va stacking como los problemas Sí, y cuando miras para arriba esa pila es como sí, tan grande sí, que se te vuelve como too much. Pero cuando sí. alguien te comparte sus experiencias, las cosas, Claro, por, las cosas uno se aterrizan un poco más. por Entonces, supuesto. me parece increíble que aproveches un espacio como el que uno tiene cuando está en escenario, cuando Ujú, está en tarima, que sí, literalmente tienes a toda una audiencia captiva, sí. ya sea una audiencia chica como una Oh, audiencia sí, grande. sí. En ese momento tienes la oportunidad de enviar mensajes, Sí, ¿sabes? sí, Y de sí, sí, sí. compartir y de dejar algo, aparte de una linda experiencia, que se rían, que disfruten, que se asombren, lo que sea que uno esté haciendo Sí. arriba del escenario, también la capacidad de usar tu voz para compartir un mensaje, que en este caso tú has decidido que sea salud mental, que me parece increíble, me parece brutal y creo que hace todavía aún más falta de eso, ¿sabes? Claro, 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 Hace, claro. hace más falta que esté más en las conversaciones diarias, que esté más en las Sí. conversaciones de casa, que esté más en las escuelas, más en las universidades, porque es algo real y es algo que independientemente del man que vean que Chuzo, ey, a él todo le sale bien, Ajá, a él todo, correcto. él está pasando lo mismo y ha tenido los mismos Sí, pensamientos que uno y ha pasado por sí. los mismos lugares que uno, entonces como que normalizarlo o traerlo a que es una realidad de todos Sí. es sumamente valioso. Wow, qué linda manera, Sí, o sea, manera de ponerlo. Déjame reflexionar en algo que dijiste brevemente que me gustó muchísimo cuando hablaste, porque no mucha gente lo nota, pero hablaste sobre la audiencia que sea chica o que sea grande. Yo pienso que uno, para todos los que estén escuchando en cualquier tipo de trabajo, uno debe poner el mismo esfuerzo, sea lo que sea, sin importar que si lo está viendo tu jefe o no lo está viendo tu jefe, ¿sabes? Porque, por ejemplo, de una experiencia bien rápido. Yo hace 2 años hice un tour de stand-up comedy, mi primer tour que hice, y varios shows eran en República Dominicana. Y recuerdo que el primer show que hice era para 150 personas, lleno total, fue un éxito. El siguiente show, sin embargo, cuando llegué, estaba esperando para salir a tarima, me viene el dueño del local y me dice, Cedric, solamente vinieron 11 personas al local. O sea, y al día anterior había tenido 150 personas. Me dice, vinieron 11 personas al local y dice, voy a cancelar el show, les vendo comida, a ti te va a pagar igual, tú no te preocupes y ya, y te puedes ir si quieres o te quedas comiendo aquí conmigo, yo te invito a la comida como tú quieras. Y yo le dije, ¿por qué vas a cancelar el show? Y él me dijo, porque es que no se llenó, no hay nadie, o sea, hay 11 personas. Y yo le dije, no, no es que no hay nadie, hay 11 personas. Hay 11 personas que vinieron a ver un show así y es, vamos a darle un show a 11 personas. así Y es. entonces, cuando hice el show, me dio la parte más gratificante porque las 11 personas se rieron, se lo gozaron. Y después que terminé, una mesa me dijo, era un señor de 60 y pico de años, me dijo que era su cumpleaños y que había traído a la esposa para celebrar su cumpleaños viendo stand-up comedy. Entonces, después yo le dije al dueño, ¿te imaginas que se hubiera ido el día de su cumpleaños sin recibirlo exactamente lo que vino a hacer? Para nada, se lo dimos, conversé con él como media hora, fue super nice, aprendí mucho de él. Y ahí fue donde me quedé como que, wow, por eso es que uno tiene que de todas maneras perform, porque de esta experiencia me llevé mucho más de lo que me llevé cuando hice para 150 personas que me dieron nada más las risas, pero aquí sí sentí a quién impacté directamente. Así Entonces me es. gusta como que ese mensaje de hacerlo, tú ponerle el mismo valor a lo que No, haces. no, es así, es así. Yo me acuerdo que yo comencé, como lo mencioné antes, yo comencé a hacer magia cuando tenía, o sea, 14 años, ¿no? profesionalmente a los 14, ¡Wow! pero inicié a los 12. ¡Wow! Inicié a los 12. Y como te dije, vengo de una familia donde el arte Ujú, siempre ha sido como algo muy valorado. Me acuerdo que yo me encerraba, o sea, cuando iba a mis primeros shows, ¿sabes? Todavía no me pagaban y eso. La claro. primera vez que me pagaron fue a los 14. Pero yo hacía mis guiones y no sé qué Ajá, cosas, ajá. y soy Juan David el mago, y ta 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 ta. Y un chistecito por Y, ahí. y al igual que ustedes, yo soy un mago niño, o sea, me acuerdo. Lo que sea, que las locuras que estuviera haciendo, mi mamá me decía, y es algo que siempre se ha quedado conmigo, me decía, Juan David, tú te debes a tu público, Sí. y el público es una persona. Oh, wow. Sí, claro. Desde una persona para arriba es público. Wow, qué nice ese Tú mensaje. te debes a tu público. No improvises, no, tú te debes a tu público, ¿verdad? Entonces, porque, por supuesto, que cuando hay una audiencia enorme, pues se siente diferente y es diferente y todo el mundo como artista quiere presentarse en audiencias Sí, grandes, claro, etcétera. claro, todos Hacer queremos eso. íntimos también es cool, pero Sí, que haya una persona del otro lado quiere decir que ese individuo se tomó y te está regalando de su tiempo, lo más sí, valioso que tiene, wow, para ir a ver lo que tú tienes que hacer sí, y tienes para regalar. por supuesto. Entonces, como que es ese mensaje de tú te debes a tu público Wow, me y el encantó, hasta público una persona. inicia desde una persona. Wow, qué lindo eso. Entonces, bueno, eso es como hablando del tema que acabas de mencionar. Y ahora,
no sé si te has dado cuenta, pero ya se nos voló una hora. Me imaginé por un momento, sie- pero se nos pasó rapidísimo. siempre se pasa volando. Entonces quiero cerrar el episodio con algo que siempre Ok, hago al final. Y es una pregunta hipotética, ok. ¿verdad? Y la pregunta es la siguiente. Hoy día, Cedric, con las experiencias que ha recogido a través de estos años, con lo Ujú, que vivió en Nueva York, con lo que tuvo, con los temas que te gusta hablar y etcétera, ujú. si pudieras hipotéticamente ir atrás y darle un consejo a ese Cedric, a un joven de menor edad, 18, 19, 20 años, en algunos de esos momentos de la juventud, cuando uno tiene incertidumbre, cuando estás a punto de tomar una decisión que tal vez da mucho miedo, que no sabes qué hacer, que no sabes si atreverte o tomar el riesgo, sabes que hay momentos así llenos de incertidumbre, Sí. generalmente cuando uno es joven, que tenemos una audiencia joven que nos escucha bastante grande. ¿Qué tipo de consejo, con la experiencia que tienes hoy día, le dirías a ese joven para que ataque de una mejor forma o para que vea de una mejor forma la vida? Ok, wow, ok. Voy a hacer dos cosas. Voy a venderme aquí un poquito, porque casualmente hace poquito abrí mi primer blog en mi página de internet, cedricmiro.com. Ahí tengo un blog y el primer blog dice, ahora no recuerdo cuál es el nombre del blog, interesantemente, pero es básicamente consejos a un yo de hace 5 años más o menos, Ok, o va, por va estilo. mucho por esa Va línea mucho por entonces. esa línea. Pero con tu pregunta, para hacerlo diferente, para que no responder lo mismo que escribí en el blog, lo voy a tirar mucho más atrás porque hablaste como de ese niño, de ese tal. O sea, quiero irme a ese principio cuando era Sí, con miedos, incertidumbre, exactamente ¿sabes? mucho más inseguro y te está como, uno no sabe cómo funcionar en el mundo real. Creo que el mejor consejo que le puedo dar va a ser, bueno, aquí puedes ver mi hoodie, tiene mi mensaje favorito, dice Treat people with kindness. Es un hoodie de Harry Styles. Este es su mensaje siempre y ahora lo he adoptado yo como un mensaje que me encanta transmitirle a la gente en Instagram. Entonces, pero creo que yo lo cambio y a ese joven le diría Treat yourself with kindness. Mm, Sabes, trátate mejor. Es una cosa que he estado ujú, tratando de aprender últimamente estos últimos años y que me di cuenta que eso es lo más importante, es tratarte bien a ti mismo. Como ujú. hablamos hace un rato de eso, el self-talk que tú tienes, la perspectiva que tú le das. Al final del día, interesante que la gente piensa que el compañero que uno elige de por vida es su esposa y tal cuando te casas y tal, pero tú eres tu compañero por vida. Tú vives Exacto, contigo mismo. exacto. Vas a vivir contigo mismo toda la vida, eres el único que no te vas a abandonar durante toda tu vida. Entonces depende mucho, tu vida depende y los resultados que tengas en tu vida depende de cómo tú te hablas a ti mismo. Entonces, si cuando era niño, joven, adulto, tú te paras y de una vez dices, soy un irresponsable, porque nunca me puedo parar a tiempo, porque es que nunca llego, es que yo nunca sé hacer esto. Apenas te empiezas tú a golpearte, ya vas a ir mal. El Ujú, resultado no va a ser bueno ujú. porque ya te estás tratando mal. Y hay un consejo que siempre me dijeron, o alguna vez escuché y fue, no te hables a ti mismo como no le hablarías a tu mejor amigo. Es decir, tú a tu mejor amigo, tú nunca le estarías diciendo que, eres un perro, mira, fracasaste por esto. No, entonces, ¿por qué te lo dices a ti mismo muchas veces cuando Ujú. fracasas o cuando te rechazan o tal? No, tú a tu mejor amigo tú le dices, hey, no te preocupes, va a estar bien, it's gonna be okay, eso pasa tal. Háblate a ti de la misma manera entonces que le hablarías a tu mejor amigo. Trátate bien, treat yourself with kindness, and it's gonna be okay. Creo que Me le diría gusta, eso. me gusta. Bueno, Cedric, hermano, gracias a todas las personas que nos acompañaron, que nos vieron el día de hoy. Esto fue Púa en su episodio 50. Ya saben, como todos los jueves, nos vemos en el próximo episodio. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Bless.